Cartas, ¿quién no ama recibirlas? Por ejemplo, ¿qué dirá esta? El Divo de Juárez vive. Es hora de desentrañar la segunda carta de relación de Hernán Cortés. Sin duda la más interesante de todas, donde se narra la batalla y alianza con los tlaxcaltecas, la llegada a Tenochtitlan, el encuentro y muerte de Moctezuma y mucho, mucho más. Pero hey, sin que te duermas. La segunda carta de relación, igual que la primera, que ahí te dejo el enlace, la escribió nuestro conquistador de cabecera Hernán Cortés al emperador Carlos V. Sin embargo, esta se empezó a redactar el 30 de octubre de 1520, un año después de la primera carta y uno antes de la caída de Tenochtitlan. Esto significa que cuando se escribió esta carta, aún no se sabía quiénes vencerían en la conquista. Cualquier cosa podía pasar. Un mexica podría haber atravesado con una lanza a Hernán Cortés y ahorita viviríamos en el gran imperio mexica. ¿Saben? Tengo un pequeño teletransportador de bolsillo que gané en la feria hace un tiempo. ¿Qué tal si vamos para allá? Güey, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Se fue, güey. Pensé que era un charlatán. Güey, que no lo paga. No mames, güey, yo ¿Quién necesito nos va a recoger pagar? a mi niña No, ya. del güey, no, por Dios. Vamos a estar en Hermosillo. ¡Wow! ¡Yakimeshi! ¡Qué buen servicio! Amo viajar con aerolíneas Vortex. Cortés inicia su carta con todo. Le dice al emperador que le contará sobre una grandísima provincia muy rica, una llamada Culúa, con grandes ciudades y maravillosos edificios, de la cual la más maravillosa y rica de todas es una que, no sé si ubiquen, se llama Tenochtitlan, que está, por maravillosa construcción, edificada sobre una gran laguna y que la gran ciudad y toda la provincia tiene un grandísimo rey llamado Moctezuma, quien a su encuentro, a los españoles y al propio Cortés les ocurrieron cosas espantosas. Pero bien, decide proseguir por donde se había quedado en la carta anterior. En medio de formalidades, se disculpa con el rey por no haber podido escribir nada en alrededor de un año y también por las posibles inexactitudes que diga en nombres de personas o lugares. Pero lo cierto es que no había muchas naves para mandar su carta y estaba ocupado con la conquista y pacificación de la tierra. Cortés le asegura a Carlos V que ya se puede intitular rey de la Nueva España, con el mismo título y mérito con que ya lo era de Alemania. Sabemos que, a lo largo de su reinado, Carlos V se hizo con tanto territorio que decía que el sol no se ponía en sus fronteras, ya que cuando en un lugar anochecía, en otro, al otro lado del mundo, ya estaba amaneciendo. Ay, no me tomé mi Dramamine. Siempre odio esa parte. ¡Wow! Cuando tuvo noticia del tal Moctezuma, le dijeron los indios de Zempoala, que eran sus aliados, que se encontraban 95 o 100 leguas de la costa donde se encontraba. Confiando en Dios y en su cometido real, Cortés decidió ir a verlo, decidido a apresarlo, matarlo o hacerlo súbdito del emperador Carlos V. Así, salió el 16 de agosto de 1519 de Zempoala, con 15 hombres a caballo y 300 hombres preparados para la guerra. Aseguraba que en esta comarca ya tenía 50,000 vasallos listos para guerrear. Supuestamente habían sido anteriormente vasallos de Moctezuma por medio de la fuerza, y que estos le rogaban que los defendiese de aquel tirano, el cual tomaba a sus hijos para sacrificarlos en nombre de sus ídolos. ¿Recuerdan aquella rencilla con el gobernador de la isla de Cuba, Diego Velázquez, que vimos durante toda la carta anterior? Pues aquí llegaría a su fin. Algunos que acompañaban a Cortés eran amigos y criados de Diego Velázquez, y según Cortés, estos se encontraban en completo desacuerdo con sus planes, por lo que se alzaron en su contra y planeaban regresar a la isla Fernandina y decirle a Velázquez todo lo ocurrido, incluida la nave mandada directamente al rey con la primera carta de relación y diversos bienes, para que fuera interceptada por las naves de Velázquez. El asunto se volvió un gran desbarajuste. Ante el desconcierto, se le sumaron más personas a los rebeldes. Los primeros insubordinados fueron justiciados, pero la inestabilidad sumó a una gran mayoría que quería regresarse a Cuba. En este momento es donde se desarrolla uno de los grandes mitos de Cortés. Se dice que, para evitar la deserción de toda esa gente,
Épicamente y con un liderazgo sin igual, Hernán Cortés mandó a quemar las naves para que no hubiera marcha atrás. El problema es que esto no ocurrió así. Por poético que suene la quema de las naves, lo cierto es que solo las inutilizó, y no tenemos a un Hernán Cortés piromaníaco diciendo soy tremendo, soy muy loco, soy tremendo, soy un pinche loco, cabrón. No mames, pinche video, cabrón. A los días avanzaron a la región de Zempoala, donde Cortés relata que solía ser bien recibido, obtenía y en consecuencia otorgaba regalos, y los naturales casi siempre aceptaban ser vasallos del emperador Carlos V. Pero a donde fuera no paraba de oír acerca de Moctezuma. En una ocasión, Cortés le pidió al jefe de una población que le diera su oro, y este le contestó que mientras no fuera mediante una orden de Moctezuma, no le daría nada. Pero en caso de que así fuera, le daría todo lo que mandase. También escuchen esto que le dijo otro indio, cito: después de haberle hablado de parte de vuestra majestad y le haber dicho la causa de mi venida a estas partes, le pregunté si él era vasallo de Moctezuma o si era de otra parcialidad alguna, el cual, caso admirado de lo que le preguntaba, me respondió diciendo que quién no era vasallo de Moctezuma, queriendo decir que allí era el señor del mundo. No puede ser. Es él. Es Hernán Cortés. Necocyautl. Necocyautl. Wow. Ese indígena podría ser ancestro de Venancio. Sentí la conexión. Me están agarrando patadas. Bueno, creo que representaría a todo un continente si me les uno. Este maldito es duro. Wow. Y como sabemos, no era como que Cortés fuera un libertador de los pobres oprimidos. De hecho, justo después dice: yo le tomé aquí a decir que otros y muchos y muy mayores señores eran vasallos de vuestra alteza, y que así lo había de ser Moctezuma y todos los naturales de estas tierras, y que así lo requería a él que lo fuese, porque siéndolo, sería muy honrado y favorecido, y por el contrario, no queriendo obedecer, sería punido. Es como si te dijera: ¿quieres ser apaleado por él o por mí? A cada 2x3 menciona que a donde llegase hablaba sobre la grandeza de su majestad, el emperador Carlos V. Esto es porque todas las cartas están guiadas por el modelo expresivo del vasallaje, que es decir, o escribir en este caso, lo que el rey quiere oír. Al rey no le interesaría oír: en el camino murieron 8 caballos, o mis soldados pasaron muchas desgracias, o Rey, el otro día andaba yo allá en Veracruz y llegan 2 morritas y me dicen: ¿tú eres el Uber? Y les digo: no, ¿por qué? Pues porque traes un Ford Figo, me dijeron. Y yo: si lo saqué a pagos, no solo los Ford Figos son de los Ubers. Si yo lo saqué en la agencia, ahí en la Ford, en la Force, en la Henry Ford. ¿Rey? ¡No respira! en Ixtamaxtitlán esperaba 4 mensajeros indios que había mandado hacía tiempo a una provincia muy grande que tampoco sé si conozcan, se llama Tlaxcalteca, que se encontraba en la frontera con esta ciudad. Le habían dicho que los naturales de esta provincia eran amigos de los de Zempoala, que recordemos, iniciaron el viaje con Cortés, y muy enemigos de Moctezuma y que querían aliarlos porque eran muchos y muy fuertes, que tenían con él continuas guerras y que creían que favorecerían a Cortés si Moctezuma se pusiera en su contra. Como no llegaban al momento de partir, el camino se dividió en 2. 1. Los naturales de Ixtacamaxtitlán le dijeron que no cruzara hacia el lado tlaxcalteca, porque los tlaxcaltecas, al saber que iban con Moctezuma, los atacarían, por lo que era mejor que ellos los llevaran por los dominios de Moctezuma hasta llegar a él. Pero los indios que iban consigo desde Zempoala le dijeron que sí entrase a esa provincia, ya que los otros le decían eso para que no se aliara con los naturales de Tlaxcala, que en realidad los naturales de Moctezuma podrían resultar traidores y que los llevarían a algún rincón sin salida. Hernán Cortés, al llevar más tiempo conviviendo con los de Zempoala, tomó el segundo consejo y siguió el camino hacia los tlaxcaltecas. ¡Wow! ¿Qué estás haciendo, puñetas? ¿Qué te parece que estoy haciendo? ¿Qué? ¿Quieres intentar? Policía del tiempo, tonto, no puedes cambiar el rumbo de la historia. Sí, como sea. ¿Qué? ¡No! ¡Ayuda! Esto es por mi pueblo, maldito. 4 leguas después, hubo un par de escaramuzas donde perdieron 2 caballos. Después llegaron ciertos indios con 2 de los mensajeros que había mandado Cortés, quienes le dijeron que los ataques anteriores habían sido sin licencia de los señores de esas tierras, que les pesaba mucho y que repondrían los caballos muertos.
A la mañana siguiente, llegando a un pequeño pueblo, llegaron los otros 2 mensajeros llorando, diciendo que los habían atado para matarlos y que ellos habían escapado aquella noche. Y aquí el temido pueblo tlaxcalteca demostraría que su fama no estaba formada a base de mentiras. 2 tiros de piedra bautizaron la presencia de una gran cantidad de indios totalmente armados. Con un gran griterío, comenzaron a pelear contra ellos tirándoles muchas varas y flechas. Cortés pedía no luchar y entre más calma pedía mediante los traductores, con más ímpetu los atacaban por otros lados. Viendo que estos guerreros no escuchaban sus requerimientos, el grupo de Cortés se defendió a como pudo. Según Cortés, se encontraban entre más de 100,000 hombres de pelea que los tenían rodeados por todos lados y lucharon hasta casi el anochecer, cuando pudieron hacer que retrocedieran mediante media docena de tiros de fuego, 5 o 6 escopetas, 40 ballesteros y los 13 caballos que le quedaban. Cortés agradece a Dios de que salieran tan libres de aquella batalla. Esa noche se hicieron fuertes en una torre de sus ídolos ubicada en un cerrito, y ahí instalaron un campamento. Aquí comienzan unos días con descripciones bastante fuertes, pues a veces Cortés y sus hombres atacaban pueblos y en ocasiones el ejército de indígenas asediaba el campamento. Cito: otro día torné a salir por otra parte antes que fuese de día, sin ser sentido de ellos, con los de caballo y 100 peones y los indios mis amigos, y les quemé más de 10 pueblos, en que hubo pueblo de ellos de más de 3,000 casas, y allí pelearon conmigo los del pueblo, que otra gente no debía estar allí. Y como traíamos la bandera de la cruz, y pugnábamos por nuestra fe y servicio de vuestra sacra majestad, en su muy real ventura, nos dio Dios tanta victoria que les matamos mucha gente, sin que los nuestros recibiesen daño. Fin de cita. Otro día llegaron mensajeros de estos señores diciendo que querían ser vasallos de su rey y sus amigos, rogándoles por perdón. Cortés aceptó. Al otro día llegaron 50 hombres a llevar comida al campamento de Cortés, pero comenzaron a mirar las entradas y salidas del campamento y las chozas donde se aposentaban. Los de Zempoala le dijeron a Cortés que estos nuevos amigos, entre comillas, no se habían tornado de bando y que se trataba de espías. Cortés tomó a uno, lo torturó y este admitió que así era, y el capitán contrario, llamado Cintengal, planeaba hacer un ataque nocturno. Para corroborar, hizo lo mismo con 5 o 6 indios más, que le confesaron exactamente lo mismo. Así, Cortés mandó a tomar a todos los 50 que tenían ahí, cortarles las manos y enviarlos de regreso a su señor para que les dijese que de noche y de día y cada cuando él viniese, verían quién éramos. Tras un ataque a un pueblo que no estaba preparado, con mujeres y niños, los indígenas accedieron a ser vasallos de Carlos V. ¡Debes dejarme ir! La toma arbitraria del territorio, la negación de la cultura, la esclavitud, las violaciones. El gran imperio mexica. Lo sé, hijo, lo sé. Me recuerdas a mí cuando era joven. Vete a casa. Tan adentro en aquellas tierras y sin posibilidades de socorro, los soldados de Cortés sentían temor y tachaban a su capitán de loco, y algunos platicaban sobre cómo planear un regreso. Cortés escuchaba este tipo de cosas sin que los soldados supieran de su presencia, y los animaba diciéndoles que estaban ganando los mayores reinos y señoríos que había en el mundo a su rey, que como cristianos estaban obligados a pugnar contra los enemigos de su fe, razón por la cual ganaban la gloria en el otro mundo, que conseguirían la mayor honradez que ninguna otra generación había ganado, y además que tenían a Dios de su parte y que para él ninguna cosa le es imposible. Todos estos ánimos eran muy efectivos entre las tropas. Ya unidos con los tlaxcaltecas, el capitán general, Xicotengal, en nombre del líder de toda esa gente, llamado Magiscassin, le pidió perdón por los combates anteriores y le dijo que ellos nunca habían estado sujetos a nadie, porque siempre se habían defendido contra el gran poder de Moctezuma y de todas sus generaciones anteriores. Pero en esta ocasión, ya habiendo probado todas sus fuerzas y viendo claro que ni ellas ni sus mañas habían tenido provecho, querían ser antes vasallos de su alteza en lugar de morir y de ser destruidas sus casas, mujeres e hijos. Cortés contestó que desde un principio, cuando mandó a sus 4 mensajeros, él quería tenerlos por vasallos y amigos y no luchar contra ellos. Xicotengal insistió en llevarlo a la ciudad, a 6 leguas de distancia, donde sería mejor recibido y proveído. Ante tanta insistencia, Cortés accedió. Y para hacer volar nuestra imaginación y para que nos aclaremos que de incivilizados no teníamos nada, escuchen las palabras de Cortés. La ciudad es tan grande y de tanta admiración que aunque mucho de lo que de ella podría decir dejé, lo poco que diré creo que es casi increíble, porque es muy mayor que Granada y muy más fuerte y de tan buenos edificios y de mucha más gente que Granada tenía al tiempo que se ganó.
y muy mejor abastecida de las cosas de la tierra, que es de pan y de aves y caza y pescado de río y de otras legumbres y cosas que ellos comen muy buenas. Hay en esta ciudad un mercado en que casi cotidianamente todos los días hay en él de 30,000 ánimas arriba, vendiendo y comprando, sin otros muchos mercadillos que hay por la ciudad en partes. En este mercado hay todas cuantas cosas, así de mantenimiento como de vestido y calzado, que ellos tratan y puede haber. Hay joyerías de oro y plata y piedras y de otras joyas de plumaje, también concertado como puede ser en todas las plazas y mercados del mundo. Hay mucha loza de muchas maneras y muy buena, y tal como la mejor de España. Venden mucha leña y carbón y hierbas de comer y medicinales. Hay casas donde lavan las cabezas como barberos y las rapan, hay baños. Finalmente, que entre todos ellos hay toda manera de buena orden y policía, y es gente de toda razón y concierto, y tal que lo mejor de África no se le iguala. Efectivamente fueron muy bien recibidos, instalaron un campamento y estuvieron más de 20 días ahí. Pero una mañana llegaron al campamento 6 hombres importantes con hasta 200 hombres a su servicio. Lo que Cortés no esperaba es que eran mensajeros de Moctezuma, el enemigo a muerte de los tlaxcaltecas, haciendo acto de presencia en su territorio, buscando específicamente a Cortés. ¿Qué le dijeron estos mensajeros a Cortés? ¿Por qué fueron hasta tierras enemigas para encontrarlo? ¿Cómo reaccionará Cortés mismo? ¿Será algo serio mi bolita en el fufurufu? Todo esto y más en la siguiente parte de la segunda carta de relación. Yo soy Cepeda, please. Ya me voy, ahí te encargo nomás, sin que te duermas.